voy a hablar, yo no hace tan poco tiempo que participo de estos debates, de estas lecturas, pero siempre desde mi campo principal, no solo de trabajo, sino de activismo, y gran parte de las cuestiones que yo quería reflexionar aquí tenían que ver con mi experiencia como activista en el feminismo, en el campo del activismo sociosexual, y con una fuerte implicancia en el uso o no de estrategias legales para el cambio de esta realidad, y cómo podemos pensar esto además desde una perspectiva antiespecista. El título, como les decía, es engañoso porque parece remitir al que tal vez es la dimensión más conocida del debate o del cruce entre feminismo y antiespecismo, que es este que a lo mejor se hizo mundialmente o en Occidente conocido a partir del libro de Adams, que va a hablar de la política sexual de la carne, esta comparación entre cómo se diseccionan los cuerpos de los animales para consumo humano, en especial las vacas y los cerdos, y la comparación que podríamos hacer con una cierta idea de consumo para satisfacción sexual no consentida del cuerpo de las mujeres. No es este el eje que quería plantear hoy, aunque me parece que es hay muchísimos ejes de interseccionalidad que podríamos plantear en estas materias. No es que no me parezca relevante, me parece que es uno tal vez de los más trabajados, aunque sí yo haría como un llamamiento a una geopolitización de este planteo, me parece, y por eso puse desde el país del matadero. Este es un país que tiene una historia muy particular respecto de, ya hoy a la mañana lo planteaba, ¿no? Una noción de nacionalidad, una noción roles sociales, de género muy marcados, ¿no? Respecto de cuál es el rol de la carne en esta idea de una nación. Y por eso, y hoy en día además, es un tema especialmente acuciante. ¿Por qué? Porque por la situación crítica de violencia que sufrimos las mujeres, sobre todo a partir de su expresión máxima, que es el feminicidio, el feminismo se ha visto conmovido por buscar explicaciones respecto de este fenómeno que nos saquen de esta situación de shock que parecen producir esta escalada de violencia hacia las mujeres. Y uno de los recursos fue pensar en torno de la guerra. Las teorías de Rita Segato, por ejemplo, van por esa, y otras empezamos a pensar, trabajemos mejor la cuestión de la carne y la relación con la animalidad y la sexualidad mediada por la noción de carne. Y sobre todo la disección que se puede hacer de estos cuerpos. Y en este sentido me parece que ahí hay un campo de trabajo interesante, pero que me parecía que no era el más importante para traer acá, porque ese tipo de planteos, que en realidad no son nuevos, podríamos pensar la historia del genocidio, sobre todo del genocidio nazi, como una ruptura de la civilización en los términos que conocemos en Occidente, a partir de esta idea de una animalización radical. Pero todos estos planteos, como les decía, no son nuevos ni en filosofía, ni en política, ni en el activismo. En el fondo siempre parecen tener una reflexión respecto de los animales de tipo instrumental, ¿sí? Nos tratan como animales. Aún Adams, cuando plantea deberíamos tratar de otra manera a los animales para que las mujeres no seamos tratadas de esta manera, eso es un planteo instrumental que podrían decir, lo importante es que la gente no coma carne y da igual si es instrumental o no. Pero tal vez la suerte de las mujeres cambia y la de los animales no va a cambiar porque hagamos esta asociación. Entonces, me parece que es una vía muy rica, y cuando digo una vía muy rica, sobre todo, no tanto por comparación, sino, y este sería el segundo eje sobre el que quiero trabajar aquí de reflexiones, cómo se articula, ¿sí? Y cómo es una articulación, no me gustaría hablar de genuino porque parece que hay un original, pero una articulación comprometida en términos políticos que no sea simplemente por asimilación o comparación, sino que piense el campo de las luchas sociales como luchas inescindibles, ¿sí? Y por eso planteaba esto de la noción del matadero, porque yo partía de la premisa de que el romanticismo de Echeverría fundó, esto no lo digo yo, es una premisa de los estudios literarios, el canon literario nacional. Y ese canon es bastante significativo porque se basa en la noción de la mujer blanca cautiva y en el matadero como un arquetípico de la política violenta y racista. Entonces,
este sería el segundo, el eje sobre el que yo quería trabajar acá, que ya lo han planteado, pero me parece que hay una pregunta que todavía no se hizo. Presupongo que aquí hay gente activista, además de personas de otras disciplinas y en especial que trabajan en el ámbito del derecho, pero la primera pregunta que yo quería compartir, ¿no? Como señalaba Alex al principio, yo voy a partir desde una idea desde naturalización de prácticas y en este sentido hasta ahora estuvimos hablando del derecho como una herramienta, como si el derecho no fuera una suma de prácticas, sino una suma de prácticas que instituye el orden social, que no solo lo modifica. Hasta ahora el derecho pareciera ser una caja de herramientas que podemos utilizar o no en nuestra lucha política. Hay una pregunta previa que podemos hacer respecto del rol del derecho para instituir una sociedad desigual, ¿sí? El derecho no solo nos da la promesa de igualdad, tiene las bases epistemológicas para asegurar esta desigualdad. Y en este contexto yo quería hacer algunas reflexiones respecto de si tuviéramos que pensar estrategias, supongo que hay muchos grupos que dentro de su agenda tienen la agenda legal. Probablemente haya otros radicalizados que digan que en realidad el derecho sustenta la desigualdad y que por lo tanto no es una herramienta. Pero para quienes consideran al derecho una herramienta mínimamente válida, aunque pensemos que el derecho es una herramienta de opresión, seguramente dentro de toda agenda política, por lo menos en el marco de los estados liberales en los que nosotros nos movemos, esta es una de las opciones disponibles. Y tal vez, y yo creo que este sí es un campo fértil donde podemos aprender mucho de lo que ya varios dijeron, bueno, las luchas antirracistas, las luchas de mujeres, las luchas de los movimientos LGBT. Hay algo que es bastante conmovedor cuando se escucha en este contexto, y es que pareciera que esas son batallas ganadas, ¿sí? Aprendamos de esas luchas. En nuestro país mueren acaban de ser asesinadas 2 personas por la lucha mapuche. Entonces, no por la lucha mapuche, por la represión estatal frente a un reclamo histórico originario. Entonces, ¿cómo articulamos ese trabajo con el derecho? Lo primero que yo plantearía, que ya lo hemos planteado en el feminismo muchas veces, es que estos movimientos en realidad lo que vienen a mostrar son las contradicciones de este derecho liberal. Podemos trabajar desde otras perspectivas, aún perspectivas internas desde el derecho, que cuestione a este derecho como una herramienta para hacer un cambio social o no. Entonces, aquí la pregunta es, ¿deberíamos insistir en estrategias basadas en derecho o deberíamos buscar otras estrategias? Yo creo que acá, antes de aspirar a un esencialismo o a una afirmación dogmática universalista, lo primero que hay que decir es que es una ficción creer que las estrategias legales que podamos articular están siempre disponibles. La historia de los movimientos sociales es la historia de las estrategias disponibles en un momento, y esas estrategias a veces tienen efectos colaterales indeseados, sobre todo cuando trabajamos en otro contexto, diríamos en materia de derechos humanos, pero cuando trabajamos con el objetivo político de reducir el dolor, ¿sí? Nuestras estrategias no deberían tener como correlato la reproducción de las condiciones a partir de las cuales se ejerce ese dolor. Entonces, creo que más que, porque quedan 2 minutos, acá voy a hacer tipo tesis, yo creo que más que aprender de esas luchas, que de hecho existen y está muy bien que las reivindiquemos, yo diría que hay que aspirar a una articulación de esas luchas. Yo pensaba, si pensamos en los relatos más tradicionales que se van a hacer de los feedlots y sobre todo de la producción de pollos y gallinas para el consumo humano, me acordaba mucho de una producción también local, de unos compañeros que hacen activismo gordo desde una perspectiva LGBT y feministas, como ellos describen la situación de discriminación de las personas gordas en nuestro país, en donde dice, bueno, esos cuerpos que son pensados como cuerpos siempre disponibles,
regimentados en un estado permanente de alerta, ansiedad y avidez. Cualquiera que trabaje en el campo antiespecista rápidamente puede entender una descripción en términos de alerta, ansiedad y avidez. Sobre todo pienso en la producción de pollos. Y aquí, porque nosotros estamos sobre todo en la mesa que va a trabajar sobre los animales para el consumo humano, aún no hemos hablado de producción, conocemos las condiciones de producción, pero todavía no hemos hablado del rol de la producción al interior del derecho. Y este derecho del que estamos hablando hasta ahora, si bien a partir de teorías particulares, es un derecho liberal, con todos los límites que tiene el derecho liberal, que no tienen por qué conocerlos si no trabajan en el campo del derecho, pero en términos generales los límites del derecho liberal son los límites del liberalismo. Entonces, el problema que tenemos para abordar, por lo menos en esta mesa, que es el de la producción de animales para el consumo, está ligado con ese tema no tratado por este derecho liberal, que son las condiciones de producción, que este propio derecho asegura y que son condiciones de producción. Una compañera recién lo señalaba cuando hablaba en el caso de Sandra, las condiciones de producción capitalista que explotan no solo a los animales y a los humanos, y en este punto, este tal vez sería el eje más que a mí me parece más interesante. ¿Cuál es ese punto en el cual, o cuáles son los dualismos que tendremos que cuestionar prima facie? Ya acá dijeron, bueno, el dualismo humano-animal, sí, pero también otros, ese dualismo, aunque no se lo suscribamos, ¿sí? Si no introducimos otras variables, como por ejemplo, la variable de la clase y las condiciones económicas, rápidamente se va a reproducir, ¿sí? Se va a reproducir porque todos sabemos que así como todas las mujeres no somos iguales y tenemos distintas variables de opresión, tampoco la situación de los animales es toda igual. Y otra compañera señalaba antes, bueno, a lo mejor mucha gente va a decir, bueno, yo resigno, no sé, el uso... no sé, llevar a mi hijo a un zoológico. Bueno, pero ¿qué pasa cuando la renuncia toca eso que hasta parece constituir una identidad, hasta una identidad en términos políticos y de nación? Con lo cual también yo aquí haría un llamado de atención respecto de esta idea de comunidad, ¿sí? Y bueno, voy a dejar acá para no robar más tiempo. Gracias.